Buenas noches, mi nombre es Floribel García y hoy les voy a hablar de Saulo de Tarso o Apóstol Pablo. Bueno, Saulo nace en el año 3 después de Cristo aproximadamente, no se tiene una fecha exacta, pero según algunas de las citas bíblicas pues se puede deducir que pudo haber sido probablemente en el año 3. Nace en Tarso, sin embargo su padre era romano. Esto hizo que Pablo pudiera tener una doble ciudadanía. Su infancia la pasó la mayor parte del tiempo en Tarso, donde recibe su formación religiosa. A la edad de 5 años inicia la lectura de las escrituras y a los 10 ya se empezaba a profundizar en la interpretación de las mismas. Hacia los 13 años ya se esperaba que él asumiera una responsabilidad conforme a lo que la ley le exigía, esa ley que venía estudiando ya desde hace tantos años. En su juventud vivió en Jerusalén siguiendo al rabino Gamaliel. Gamaliel era el nieto de Hiliel, uno de los más grandes rabinos judíos de esa época. Para las personas que eran estudiantes o que seguían a un rabino, en esa época se esperaba que ellos aprendieran un oficio. Este oficio les permitiría enseñar pues las escrituras sin ser una carga para nadie. Pablo elige hacer tiendas con el pelo de cabra, y esto pues le ayuda más adelante cuando inicia toda su obra misionera. Al terminar los estudios, Pablo regresa a Tarso, razón por la cual probablemente no se encuentra con el Señor Jesucristo durante su época de vida pues acá en la tierra. Con la muerte de Esteban, digamos que esto es el inicio de Saulo para empezar la persecución que le hace a los cristianos. Aquí entramos ya un poco a ver cómo se da ese proceso de conversión en la vida del apóstol. Entonces Saulo parte hacia Damasco y llevaba con él unas credenciales que le habían sido otorgadas, donde le permitía traer consigo a todos los seguidores de Jesús. Aquí es donde él empieza esa persecución con el ideal de acabar con estos seguidores de Cristo. Pero en el camino Pablo no contaba con una experiencia milagrosa que iba a tener, que es esa luz cegadora que no pudo él resistir, y la cual pues era la misma presencia del Señor. Ahí escucha una voz que le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Pablo pues no puede resistir este llamado, y es ahí en ese encuentro cercano que tiene con Cristo donde su vida es transformada y cambiada por completo. Pablo predica un tiempo muy corto en Damasco y luego sale a Arabia, ya que ahí mismo en Damasco empezó a ser perseguido, no solamente por los judíos que en ese momento no le creían su conversión, sino también por muchos de sus compañeros que ahora lo odiaban por haberse hecho seguidor de Cristo. Entonces, después de que él se va de Arabia, dicen que probablemente estuvo en el monte de Sinaí, donde estuvo Moisés, y que allí también pues el Señor le habló y le dio como un poco también de la instrucción de lo que debía hacer. De Arabia él regresa a Damasco nuevamente, pero no puede permanecer allí porque todavía sus perseguidores pues estaban pendientes para matarlo. Él sale de Damasco y 3 años después regresa nuevamente, pero el panorama es el mismo, así que vuelve y se va y desaparece por varios años, en el cual pues no se tiene como una línea cronológica de lo que pasó. Pero dice que todo esto que Pablo vivió de alguna forma le hizo tomar carácter y madurar su vida espiritual. Por eso es que cuando él aparece, pues digamos que ya es más maduro espiritualmente. E inicia su primer viaje. Entonces la primera iglesia en mandar misioneros fue la iglesia de Antioquia, y pues digamos que esta primera misión fue fuera de Palestina. Los misioneros eran Pablo, Bernabé y Juan Marcos, quienes iniciaron pues con esto. Ellos salieron de Seleucia y iban rumbo a Chipre. Allí en Chipre pues salen para Pafos,
Y en Pafos es donde Sergio Paulo, el procónsul de ese momento, se convierte, y esto pues causa, digamos que, una satisfacción importante en estas tres personas que decidieron como continuar haciendo la obra del Señor. De allí él pasa a Listra. En Listra Pablo es apedreado y casi muere en este lugar. Sin embargo, también allí pues pasa algo bonito, y es que conoce a Timoteo, quien más adelante se va a unir como a todas sus misiones. Una vez Pablo se recupera de esto, él emprende rumbo a Derbe, donde pues empiezan a constituir una iglesia también. En su primer viaje misionero culmina ahí, en Derbe, y luego él retorna. La idea era retornar nuevamente pues a Jerusalén. Sin embargo, se esperaba que lo hiciera por algún otro lugar que fuera menos peligroso, pero Pablo decide devolverse por aquí porque le preocupaban los nuevos creyentes. Él quería que estos nuevos creyentes, visitarlos y estar pendientes de ellos, y dejar un liderazgo fuerte que evitara que estos creyentes se perdieran. Pablo llega a Jerusalén, y allí pues digamos que se genera como un conflicto entre algunas de las creencias judías con respecto a los gentiles, y pues a ciertos rituales, por decirlo así, que tenía Jerusalén, que tenían los judíos. Sin embargo, Pablo allí expresa como su convicción y sus ideas, y esto pues es como agradado o de agrado para los ancianos, y permiten como mantener su posición. Así inicia el segundo viaje. Visitan algunas ciudades como Frigia, Troas, va a Filipo, de Filipo pasa a Berea, de Berea a Tesalónica, de Tesalónica a Atenas, de Atenas a Corinto, y ahí termina como ese segundo viaje, que dura aproximadamente 3 años. Después de esos 3 años, él arranca su siguiente viaje, que es el tercero. Empieza en Galicia, sigue a Frigia, vuelve a la iglesia de Derbe a visitarla, luego a Antioquia, en Listra otra vez se encuentra, luego a Iconio, y finalmente llega a Efeso. Efeso se convierte en un lugar importante porque era la capital de la provincia romana de Asia. Era una ciudad estratégica, grande e importante, que se comparaba como con las ciudades más importantes de ese momento. Fue la tercera ciudad más importante de los cristianos, por todo lo que se dio ahí, gracias al trabajo de Pablo. Era el paso principal entre Europa y Asia. Fue una ciudad donde habitaron pues muchas proezas de la filosofía y de la literatura. Sin embargo, la religión era muy prostituida en ese lugar, y esto hacía que el nivel moral fuera muy bajo. Era famosa por sus prácticas de encantamiento, de hechicería y de astrología. Y tenían un famoso templo que se llamaba Artemis o Diana. Ellos se enorgullecían por esto, y digamos que ese templo era muy conocido en ese momento. Entonces pues era parte de las cosas que los hacían sentir orgullosos. Pablo dura en este lugar 2 años, y muchas personas durante ese tiempo pues se convirtieron al cristianismo. Después de esto, Pablo llega a Corinto, donde empieza a planear su viaje a Roma. Sin embargo, pasa por alto las advertencias que le habían dado pues algunas personas con su regreso también a Jerusalén, pero él quería ir y él mismo llevar como las ofrendas de las iglesias, de lo que había pues reunido durante su viaje misionero. Llegando ahí, él decide ir al templo a presentar como su respeto con 4 personas más que tenían como estaban programadas para ir a hacer su voto judío, y él decide unirse a esas 4 personas. Sin embargo, durante esto algunos judíos lo acusan falsamente de que está introduciendo o llevando gentiles al templo, y en ese momento pues eso era algo prohibido, que era sancionado por la ley judía. Entonces a raíz de esto lo capturan, y el tributo lo toma en ese momento, en el tributo romano lo toma en custodia para evitar como una revuelta. Al ver todo esto, pues Pablo decide como avisar o decir
al Sanedrín, que había sido arrestado por creer en la resurrección de los muertos. Y esto hace que se dé una división, ya que entre los fariseos y los saduceos, ya que unos creían en que sí había una resurrección de los muertos y que Jesús había resucitado, y otros, por el contrario, no estaban de acuerdo con esta ideología y la castigaban también. Entonces, a raíz de todo esto, Pablo es llevado nuevamente, tomado por el tributo, que lo envía al palacio de Herodes para evitar que lo maten, porque se había planeado toda una emboscada para poder concluir, digamos, que la vida de Pablo. Ahí en esta prisión él dura 2 años encarcelado, y después la idea es devolverlo, pues llevarlo a Roma. Sin embargo, en su vida en barco se genera como una turbulencia, y esto hace que ellos queden naufragando en una isla llamada Malta durante 3 meses. Después de esto retoman su viaje de regreso a Roma, donde los cristianos de Roma se reunieron para recibirlo. Dice que viajaron 50 kilómetros para estar ahí en el momento que Pablo llegara. Pablo es entregado al prefecto militar en ese momento, quien lo pone en un arresto domiciliario mientras él espera al César, para que el César pues escuche todo su asunto y decida tomar una decisión. En el Nuevo Testamento no habla nada sobre la muerte de Pablo. Sin embargo, muchos eruditos dicen que pudo haber sido puesto en libertad por orden del César para que él continuara su obra y su viaje misionero, y otros dicen que fue decapitado en Roma a finales del periodo del emperador Nerón, alrededor del año 67 después de Cristo. Muchas gracias.